mañana. Muy bien, y ya estamos grabando. Vamos a iniciar con el versículo bíblico. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. En este pasaje, que es el versículo bíblico que tenemos que aprender de memoria, podemos notar la universalidad en la mente y en el corazón de Dios, donde Él espera, ¿verdad?, que nosotros seamos como esperó también de su pueblo, su especial tesoro, entre todos los pueblos. Es decir, tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Y luego dice, porque mía es toda la tierra. Vamos a ver hoy los conceptos básicos del pacto y obviamente vamos a ver los pactos más importantes, que es el pacto de Noé, luego vamos a ver el pacto de Abraham, vamos a ver el pacto de Moisés y lo que me encanta hacer, acuérdense, vamos a trazar un puente o a construir un puente entre cada uno de los tres pactos y nos vamos a ir al libro de Hebreos y vamos a ver, ¿verdad?, cómo es que se construye este puente y cómo estos pactos que en su momento histórico, tuvieron que ver únicamente con Noé, con Abraham y con Moisés, también hasta nosotros ha llegado el alcance de este pacto que Dios tiene para con nosotros, ¿sí? Así que la clase de hoy es muy bonita en ese sentido, porque nos permite llegar a construir esos puentes. Ahora, la semana pasada, nuestro análisis llegó hasta la caída de la humanidad, ¿verdad? Acuérdense, vimos que esta caída fue sufrida a causa del pecado de nuestros primeros padres. Y vamos a dedicar un día en este trimestre a cada uno de los primeros pactos. Es decir, cada uno de estos pactos, ahorita lo vamos a ver como un breve resumen en toda la clase, pero luego vamos a dedicar un día principal a cada uno de estos verdaderos pactos. Obviamente, hasta llegar al pacto que se ratificó por medio de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, con el derramamiento de su sangre, y que nosotros como creyentes hicimos a nuestro favor ese pacto, ¿verdad? Así que hoy vamos a comenzar con el pacto de Dios con Noé, ¿sí? Cómo él hace un pacto para evitar la destrucción de él y de su familia. Luego vamos a ver el pacto de Abraham, que es un pacto que está lleno y rico de promesas para todos nosotros. Luego vamos a ver el pacto que se hizo en el Sinaí, obviamente con Moisés, la importancia de lo que allí se proclama como las palabras de Dios, y finalmente examinaremos el nuevo pacto, ¿no? Que todos estos pactos que vamos a ver aluden al nuevo pacto. Así que vamos a tratar de encontrar respuesta a las preguntas de cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé, qué esperanza había en el pacto que Dios hizo con Abraham, el papel que juega la fe y nuestro actuar, podemos decir las obras, en la parte del pacto que nos toca a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Entonces, toda esta clase del día de hoy está muy bonita precisamente por esto. Muy bien, vamos a manera de introducción a ver primero dónde es que aparece esta palabra pacto, ¿sí? La tenemos ya aquí en el versículo de Éxodo capítulo 19:5. Permítame, déjeme darle entrada a Chayito. Sí, tenemos primero que aquí nos dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vamos al primer versículo de hoy, Génesis capítulo 17:2, y vamos a ver algunos pasajes bíblicos donde en el principio de cada uno de estos pasajes nos vamos a encontrar con frases muy importantes. Primero, dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Génesis capítulo 17, versículo 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Muy bien. El punto número 1 de hoy, que más tardecito va a aparecer ahí en sus pantallas, pero si lo quieren anotar ya, el punto número 1 es cómo Dios ratifica su pacto. Fíjense, con juramento. Juramento. Aquí la palabra clave para nosotros es la palabra
juramento. Dios ratifica o rectifica su pacto con nosotros por medio de juramento. Ahora, la palabra hebrea, aquí traducida como pacto, es una palabra muy importante en las Escrituras. Es tan importante que aparece en el Antiguo Testamento 287 veces. Si quieres, puedes anotar este dato importante. Acuérdate, si algo se te pasa, al ratito puedes ver la repetición y te sirve de repaso también, ¿no? La palabra pacto, 287 veces, ¿sí? Es la palabra en hebreo berit, así como suena berit, ¿verdad? Con T y H al final. Y la palabra pacto significa también testamento, significa alianza, significa última voluntad, ¿sí? Pero siempre la palabra pacto en el Antiguo Testamento vinculaba a dos partes, es decir, tenía que ver con una parte de un lado y con otra parte del otro lado, ¿sí? Entonces, cuando se habla de pacto en las Escrituras, ¿verdad? Se habla del vínculo que existe entre un ser humano y otro. Es como el pacto matrimonial, ¿verdad? Que existe entre la novia y el novio. Entonces, eso es precisamente el pacto. En este caso también puede ser entre un ser humano y otro, pero los pactos que vamos a ver hoy tienen que ver entre el hombre y Dios, ¿sí? Entre el hombre y Dios son los pactos que vamos a ver ahora. Ahora, el uso religioso, ¿verdad? En realidad era una metáfora basada en el uso común, ¿verdad? De lo que tiene que ver precisamente con las ambas partes del pacto entre dos personas. Es como el pacto matrimonial. Cuando se da un pacto matrimonial, hermanos, surge una relación de común acuerdo. Es ponerse de acuerdo el novio con la novia en cuanto a una relación que va a iniciar. Y también el pacto bíblico tiene estos mismos elementos que tiene también el pacto matrimonial. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver algunos versículos bíblicos primero y después seguiremos hablando acerca de la importancia del pacto. Muy bien, vamos ahora a Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora, pues, diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Bueno, Gálatas capítulo 3, 16 nos dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ojo con esto, como si hablase de muchos, no, sino como si hablase de uno. Y luego Hebreos capítulo 6, versículo 17 nos dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Acuérdense que este es el punto número 1 que estamos viendo. Dios ratifica sus pactos con juramento, que es lo que estamos viendo. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, dice, juró por sí mismo. Este es el punto número 1. Ahora, ahí en Gálatas, capítulo 3, versículo 16, y en Hebreos 6:13 y Hebreos 6:17 que acabamos de leer, hermanos, vemos cómo Dios está confirmando las promesas del pacto, lo más importante, con un juramento, con un juramento. ¿Sí? Ahora, ¿cuál era la otra parte del pacto? Porque estamos hablando que el pacto es entre dos. ¿Se acuerdan de esto? El pacto se da entre dos. Bueno, el compromiso del pacto era la obediencia a la voluntad de Dios, según se expresa, y de acuerdo lo expresa la Escritura, a los 10 mandamientos. ¿Sí? Es decir, era la manera más fácil de que el pueblo pudiera entender el pacto. Hemos hablado de que la Biblia tiene más preceptos, estatutos, mandamientos que nosotros debemos de seguir, promesas, ¿verdad? Principios, proverbios, como estudiaron las hermanas tantos proverbios, ¿verdad? En estas semanas. Bueno,
Todo eso tiene la Biblia para nosotros. Y si lo vemos desde ese punto de vista, para nosotros eso sería mucho que aprender, mucho que conocer. Sin embargo, Dios, allí en Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, nos dice que Él expresa su voluntad y espera que obedezcamos a través de los 10 mandamientos, ¿verdad? Vamos a decir que es un resumen. Y luego todavía el Señor Jesús, tan amoroso que es con nosotros, ¿verdad? Y al querer ayudarnos y apoyarnos todavía para ser mejores hijos suyos, esos dos los resume. Fíjate, Dios da más de 365 mandamientos, ¿no? Y luego esos los resume en 10, y luego Jesús los resume en 2, ¿no? Pero ocupan todo el consejo de Dios, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se cumple el compromiso del pacto de Dios con nosotros los seres humanos? Se cumple a través del cumplimiento de Cristo Jesús, a través del plan de salvación que Él hizo por nosotros, ¿sí? Porque acuérdense, en el Antiguo Testamento, el sistema de los sacrificios, ¿verdad? Era lo que enseñó Dios al pueblo con respecto al plan de salvación. Pero todo lo que se enseñó en las reglas o en las leyes de los sacrificios eran símbolos para que después nosotros pudiéramos ejercer nuestra fe verdadera en el Redentor que habría de venir, en el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, ¿sí? En la época del Antiguo Testamento era a través de los sacrificios, era a través de los ritos que las personas encontraban el perdón del pecado y las personas eran libradas de la culpa. Por eso ellos ponían, las familias, ¿verdad? El varón de la familia ponía sus manos sobre el cordero para poder ser librados. Y de esta manera retenían las bendiciones del pacto durante un año, hasta que otra vez hubiera necesidad de hacer un sacrificio de un animalito, ¿sí? Sin embargo, muchas veces la humanidad no cumplía con su parte del trato o con su parte del pacto, si lo queremos decir así. Muy bien, entonces estamos viendo cómo el Señor ratifica su pacto con juramento. Hermanos, quizá yo te puedo en algún momento jurar algo, pero como ser humano que soy, te voy a fallar o te puedo fallar. Pero cuando Dios jura algo, ¿verdad? Y lo hace por Él mismo, Él nunca nos va a fallar. ¿Sí? Qué bonito es que ahorita que estamos poniendo atención a los conceptos básicos del pacto, podamos ver el alcance que tiene el pacto que Dios hizo con nosotros. ¿Ok? Por eso dice Génesis capítulo 17:2, otra vez vean allá arriba, pondré mi pacto entre mí y ti. ¿Ok? Deuteronomio 4:13, y Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra, lo que decíamos hace rato. Y luego vean cómo dice la escritura ahí en Deuteronomio 4:13, los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. ¿Sí? Entonces cada vez el Señor ha buscado la manera de que nosotros tengamos la facilidad de poder cumplir el pacto que Él quiso con nosotros. Por eso les digo que ya después el Señor Jesús todavía lo reduce más. Es decir, ninguno de nosotros tenemos excusa para decir que no podemos cumplir nuestra parte del pacto con nuestro Dios. Por eso dice Deuteronomio 7:9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y que Dios es fiel y que Él guarde el pacto y la misericordia. ¿Con quiénes? Vean, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego dice, hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones, o sea que esto no cambia, esto no tiene final, ¿sí? Y luego Jesús ratifica diciendo en Juan 14:15, si me amáis, y yo creo que cada uno de nosotros amamos a nuestro Señor, guarden mis mandamientos. ¿Ya te fijaste? Guarden mis mandamientos. Ahora, ¿de qué estamos hablando en esta segunda parte? Estamos hablando precisamente
que es Dios el que anuncia su pacto, que Él quiere que nosotros lo pongamos por obra, que son los 10 mandamientos y que los ha escrito en piedra para que nosotros lo tuviéramos presente, ¿no? Pero también habla de que nosotros debemos guardar los mandamientos y que Él guarda también la parte del pacto, la misericordia, ¿sí? Es decir, tanto Él hace su parte como nosotros hacemos nuestra parte. Pero el guardar, ya lo hemos estudiado otras veces, ¿qué significa el guardar los mandamientos? Es obediencia. Y el punto número 2, después de que ya vimos que Dios ratifica su pacto con juramento, nos dice el punto número 2 que el pacto requiere obediencia, ¿sí? Pero algo que vamos a ver ahorita es que la obediencia es por fe, hermanos, y está basada en el amor que nosotros le tenemos a nuestro Dios, ¿sí? Es por fe la obediencia, es decir, le creemos a Dios, le creemos a Dios. Lo que Él dice en su palabra, lo que Él nos enseña en relación a la misericordia, a guardar el pacto, a que Él juró por sí mismo, ¿sí? Como dice Hebreos 6:13, juró por sí mismo. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Vean cómo, aunque todavía no entramos al pacto de Noé, al pacto de Abraham y al pacto de Moisés, ya estamos trazando estos puentes, ¿eh? Lo vimos en Hebreos 6:13, cuando habla de que es Dios el que está jurando. Y ahorita en Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez vean, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, crea que hay un pacto con Dios. Nosotros nos acercamos a Dios por medio de este pacto y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Muy bien, entonces, número 2, el pacto requiere obediencia por la fe y está basado en el amor de Dios. Esto es muy interesante, hermanos, porque ninguno de nosotros estamos obligados a cumplir el pacto y sin embargo, Dios nos dice, es por fe, ¿ves? Es por fe que creamos lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Sí? Seremos especial tesoro para Él, sobre todos los pueblos. Por eso el Señor Jesús ahí Dios nos dice ahí en Éxodo 19:5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si diereis oído, es como si Dios nos dijera, háganme caso lo que les estoy enseñando, lo que les estoy diciendo es mi pacto entre tú y yo, ¿sí? Ese pasaje de Éxodo 19:5 es muy bonito por eso. Y aparte Dios nos lo dice muy poético cuando nos dice, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos. O sea, esto es muy amor, es un lenguaje que el Señor está usando con nosotros así de mucho amor, de mucho cariño, ¿no? Como cuando el novio le dice a la novia, eres mi especial tesoro, ¿verdad? Ya no hay otra chica que me llame la atención, sino solamente tú. O sea, y ahí la chica se emociona, ¿no? Cuando vamos nosotros con estas palabras. Son palabras de amor, ¿verdad? Fíjate cómo Dios está usando estas mismas palabras con nosotros. ¿Por qué Él espera que nosotros seamos obedientes? Porque le amamos, ¿sí? Por eso van a ver cómo todo esto lo compara Dios con un matrimonio más tarde. Muy bien, vamos al punto número 3. El punto número 3 es el último, pero después de eso vamos a analizar los pactos. Fíjate, el punto número 3 nos dice que el Señor Jesucristo es el cumplimiento del pacto, ¿sí? Isaías capítulo 42, versículos 1 y versículos 6. El punto número 3 que vamos a ver ahorita nos dice que el Señor Jesús es el cumplimiento del pacto. Ve lo que dice aquí. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí está el Mesías, el ungido, el escogido, el siervo de Dios, ¿sí? Yo, Jehová, dice el versículo 6, o yo, Yahweh, te he llamado en justicia
y te sostendré por la mano. Vean, te guardaré. Y luego le dice a este siervo, y te pondré por pacto al pueblo, te pondré por luz de las naciones. Entonces el Señor Jesús, punto número 3, es el cumplimiento del pacto. Dios escoge al Señor Jesucristo para que a través de él se cumpla, ahora sí, el pacto eterno. ¿Sí? Pero acuérdense, al ver todo el consejo de Dios, todo lo que nos enseña el Señor de esta maravillosa promesa, tenemos que ratificar precisamente que esto que se dijo en el Antiguo Testamento y esto que está diciendo Isaías 42, versículos 1 y versículo 6, recae totalmente en la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él viene y dice, he aquí el nuevo pacto que Él hace con nosotros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y no olviden lo que significa el pacto, es la alianza, ¿sí? Es el contrato establecido, la promesa que Dios ha hecho con nosotros. Entonces, estos son los 3 puntos del día de hoy. Dios ratifica su pacto con juramento. El pacto requiere obediencia por fe de parte de nosotros, basados en el amor de Dios, y Cristo, o el amor a Dios, y Cristo es el cumplimiento del pacto. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer rápidamente un análisis. Bueno, antes de esto, no sé si alguien quiera compartir algo en este momento. Ahorita podemos dejar ahí la presentación, y si alguien quiere ampliar más la idea, o a lo mejor no te habías dado cuenta de todo lo que implica el pacto, ¿verdad? Y ahorita que estamos viendo estos conceptos básicos, pues entendemos muy bien el pacto de la promesa. ¿Alguien quiere comentar algo de estos versículos que vimos? Mayra, Chayito, Enrique, los que veo que están ahí conectados. Pues ahorita a mí me queda más claro en cuanto al plan de Dios, de su pacto. ¿Sí? Cómo se fue cumpliendo hasta el por qué Jesucristo vino, pues sí, a cumplirse el pacto de Dios en cuanto a que nosotros nos podíamos acercar aún más. Y ayer veíamos en el discipulado, hablaba acerca del velo que fue roto, que ahí se cumplió y ahora tenemos la entrada. Entonces, pues podemos ver desde el Antiguo Testamento cómo Dios ya tenía ese plan. Sí. Y lo que me llama mucho la atención es que el pacto que hizo desde Abraham habló para las naciones y no nomás dijo que para su pueblo. Así es. Entonces, cuando dice que es para las naciones, pues ahí ya, digo, son palabritas que ya le ponemos más atención, dices, pues sí, es cierto. Sí. Es para las naciones y no nomás para el pueblo que en su momento, en ese caso era toda la descendencia de Abraham. Así es. Así es. Ahora sabemos que descendemos también de Abraham en un sentido, ¿verdad? Pero cuando Abraham recibe la promesa y el pacto, él no era judío en ese tiempo todavía no nacía el pueblo de Israel, todavía no se establecía. Y sin embargo él recibe esa promesa y ahí es donde Dios toma o abarca la promesa para todos, ¿verdad? Como tú dices. Sí, digo, sí está bien que usted aclara, porque a veces, digo, por ejemplo yo, y sí es cierto, todavía no estaba el pueblo judío, pero a través de la Biblia vemos que pues todo está centrado en el pueblo judío. Y sí es, y como usted comenta, aún en ese momento todavía no estaba así como establecido que el pueblo judío. Ajá. Entonces a lo mejor ahí es cuando yo me pierdo o nos perdemos. Exacto. Y pensamos que solamente era para el pueblo. Uh-huh. Pero ya después vemos que no, que es para todos. Sí. Y fíjate que esto toma especial relevancia, bueno, no sé a ustedes, ahorita que hemos estado estudiando la Biblia y leyendo la Biblia, después de todo lo que hemos leído, Génesis, Éxodo, Levítico, hasta donde vamos ahorita en Salmos,
y que ya vimos a los reyes, estamos a punto de entrar a los profetas más adelantito, y vemos cómo todas las piezas se van concretando, ¿no? Dentro de lo que es el pacto divino, o sea, todo se va acomodando, todo lo que está escrito y está establecido por Dios en su mente y en su corazón, va recibiendo ese acomodo, ¿no? Y también se acomoda en nuestra cabeza, porque como tú dices, ¿no? A veces no entendíamos alguna cosa o no la comprendíamos, y también eso se va acomodando en nuestra manera de entender las cosas de Dios, ¿verdad? Muy bien, ¿alguien más? Si no, para continuar. Muy bien, vamos a establecer rápidamente los siguientes pactos. Vamos a hablar primero del pacto de Noé, como aparece ahí en sus pantallas. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás tú en el arca, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Pero aquí, más estableceré mi pacto contigo. ¿Qué importancia? Aquí es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Es la primera vez que aparece la palabra pacto en la Biblia. Y en este contexto que estamos estudiando, Dios acaba de decirle a Noé la decisión que él tiene de destruir la tierra precisamente por la propagación masiva y continua del pecado, ¿verdad? Aunque esta destrucción, hermanos, dice la Escritura, vendrá como un diluvio universal, un diluvio mundial, ¿verdad? De esta manera, Dios da a conocer su juicio también. Pero otra vez, hermanos, piensen en el pacto. Él está ofreciendo esta relación del pacto y que se pone en marcha después de la caída, ¿verdad? Porque obviamente está haciendo un pacto de seguridad, un pacto de fundamento con Noé. Y como Dios es un Dios que honra sus pactos, el Señor promete proteger a los miembros de la familia que estuvieran dispuestos a vivir en una relación de compromiso, en una relación de obediencia. Porque muy bien Noé pudo haber dicho, ay no, Señor, ¿cómo crees que yo voy a hacer un arca? Y Noé pudo haber dicho, no creo que llueva tanto y que haya tanta agua para tapar todo el mundo. Es decir, pudo haber en ese momento desobediencia, pero no la hubo, ¿verdad? Dios le dice a Noé que va a haber un diluvio de aguas. Dios le dice a Noé que el mundo será destruido. Dios hace un trato con Noé y él le promete salvarlo a él y a su familia. Así que, hermanos, había mucho en juego, porque si Dios no cumplía su parte de la promesa, sin importar lo que hiciera Noé, si Dios no cumplía su parte de la promesa, ¿verdad? Noé hubiera sido aniquilado con el resto del mundo. Pero Dios aseguró que haría un pacto con Noé. Y es por eso que esta palabra pacto, esta palabra alianza, implica la intención de honrar lo que tú dices que vas a hacer. Ahora, fíjate, si Dios se honra a sí mismo cumpliendo su parte del pacto, ¿cuánto más nosotros también nos honramos a nosotros mismos cuando cumplimos nuestra parte del pacto? Porque el pacto siempre es entre dos, en este caso entre Dios y nosotros. No es nada más una declaración caprichosa, ¿verdad? Imagínate que hacemos el pacto matrimonial con nuestra esposa y ahí en el pacto muchas palabras muy bonitas y la fiesta y todo, y simple y sencillamente no cumplimos nuestra parte del pacto. A lo mejor ella sí hace su parte, ya ella se encarga de hacer la parte y nosotros como varones no hacemos nuestra parte. Entonces no está funcionando el compromiso que nosotros adquirimos al establecer ese pacto. Es lo mismo en el pacto de Dios con nosotros. Dios nos está dando una garantía, una seguridad, una promesa que se encuentra implícita en la palabra berit, que es la palabra pacto. Vean lo que vamos a ver de Noé. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo esto que les expliqué ya lo estoy leyendo, ¿verdad? Y lo hizo así Noé. Aquí vemos la obediencia, cómo Dios le cree a Dios, cómo Noé cree las palabras de Dios y entonces toma cartas en el asunto. Y así lo hizo Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, la obediencia. Y vamos a trazar el puente. Hebreos capítulo 11,
versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que ni siquiera se conocían, jamás había llovido, con temor, ¿verdad? Dice que Noé preparó el arca en que su casa se salvaría y por esa fe condenó al mundo y fue hecho, fíjate, heredero de la justicia que viene por la fe. Como todos, incluso en el Antiguo Testamento, fueron justificados por la fe, todos, y desde los más antiguos, como podemos ver aquí en el caso de Noé. Qué maravilla cuando vemos todo esto, desde el punto de vista ya de pacto. Y aquí estamos trazando el puente en Hebreos 11:7, que por esa fe fue constituido Noé, heredero de la justicia. ¡Wow! ¿Verdad? Un título maravilloso que hace precisamente, recibe precisamente Noé. Muy bien, vámonos rápidamente con Abraham. Bueno, vamos a terminar hablando de la fe. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, nos dice el Señor. Ese fue el pacto de Dios con Noé, en donde está implícita la fe, la fe. Es decir, Dios nunca ha cambiado, desde los inicios de la humanidad hasta el día de hoy, la única manera en que podemos ser justificados delante de Dios es por la fe, o sea, por la obediencia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Siempre ha sido así. Ahí está Noé y ahí está la explicación para nosotros ahora en el libro de Hebreos. Muy bien, vámonos rápidamente con Abraham, ¿sí? Pero Yahweh había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí es donde yo me refería que él no era judío, porque él salió de la tierra de Harán, ¿se acuerdan? Y vamos a hacer rápidamente lo mismo que hicimos con el pacto de Noé. Aquí vemos en este pasaje de Génesis capítulo 12, versículo 1, hermanos, la primera revelación divina que Dios tiene con Abraham. Dios promete entablar una relación estrecha, y está el pacto, una relación duradera con Abraham. Incluso antes de usar un lenguaje relacionado con hacer pactos, ahí ya le está diciendo Dios, ¿verdad? Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Ya esas referencias directas al pacto de Dios con Abraham van apareciendo más adelante en el capítulo 15, en el capítulo 17. Pero por el momento, Dios está ofreciendo una relación entre él y entre Abraham, ¿verdad? Una relación divina y humana que es de gran importancia. Ya después, en el futuro, Dios empieza a repetir, yo te mostraré, yo haré contigo, yo te bendeciré, etcétera, etcétera. Ahora, también aquí Abraham recibe una orden específica y difícil porque le dice, vete, salte, deja tu tierra, deja tu familia. En Hebreos 11:8 más tarde vamos a ver cómo Abraham obedeció a Dios por la fe, ¿verdad? Su obediencia fue la respuesta de fe a esa relación amorosa que Dios le estaba prometiendo. Ahora, si Abraham no creyera en Dios o no le creyera a Yahweh, entonces, no, hermanos, no se hubiera podido dar esta alianza, no se hubiera podido dar este pacto. Lo que tenemos que entender es que Abraham ya creía en Dios, ya confiaba en Dios, ¿verdad? Ya él entendía que Dios le estaba prometiendo algo divino, tenía que confiar, tenía que dar el primer paso, tenía que dejar a la familia y dirigirse a un lugar totalmente desconocido, ¿sí? Entonces, en Abraham se revela esta relación entre la fe y el responder a la obediencia, ¿verdad? Porque acuérdate, somos salvos por fe, pero la fe es resultado de nuestra obediencia a la palabra de Dios, donde nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que creyamos en Él, y si creemos en Él tendremos vida eterna, ¿sí? Esta es la relación que se da también con Abraham. Ahora vamos a ver los versículos bíblicos rápidamente. Génesis 12, 2 y 3. ¿Cómo se amplía este pacto y esta promesa? Haré de ti una nación grande
y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, lo que platicabas hace ratito, ¿verdad, Enrique? Génesis 12:4, y se fue Abraham, como Yahweh le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? Vamos a trazar el puente, Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, fíjate, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Pero él no vio ese lugar, no se le dijo cómo era, no nada. Él por fe obedeció, saliendo al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En aquel día, ahora sí vamos a la parte del pacto, Génesis 15:18. Hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo, y vean cómo se repiten las palabras que se dijo ya una primera vez acá en Génesis 12, ¿sí? A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Todo el tiempo está basada este pacto, esta promesa en la descendencia. Y Génesis 15:5 y 6, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Entonces ahí vemos cómo se traza también este puente maravilloso del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento y cómo por la fe Abraham, ¿verdad?, salió en obediencia. Ahora vean cómo esto que estamos estudiando del pacto nos está llamando la atención a nosotros a ser obedientes a lo que el Señor nos está mostrando en su palabra. Ahí subrayé las palabras importantes. Le dice a Abraham, serás bendición, pero no solamente serás bendición tú, sino que serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Sí? Seguimos en el puente. El puente no nada más lo trazamos desde Hebreos, sino que ve lo que dice Pablo ahora en Gálatas. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ya lo leímos en Génesis 15. Pablo nomás está repitiendo lo que está escrito en Génesis 15. Sepan, por tanto, que los que son de fe, o sea, nosotros, estos son hijos de Abraham, nosotros, los que somos de fe. Y la Escritura, previendo o previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. O sea, Abraham le dijo, por eso les digo que él todavía no era judío. Y Abraham le está diciendo, en ti serán benditas todas las familias, todas las naciones, todas las etnias, ¿verdad? De modo que los que son de fe son bendecidos juntamente con el creyente Abraham. Qué padrísimo está este puente, ¿no?, que estamos trazando entre todo lo que Dios le dice a Abraham y ahora cómo también nosotros tenemos entrada por esta gracia, como dice por ahí otro pasaje, ¿verdad? Por medio de la fe. También nosotros le creemos a Dios, así como le creyó a Abraham. Y el último, bueno, ese fue el pacto de Abraham. Vamos a ver el pacto del Sinaí o el pacto de Moisés. Éxodo 6, del 1 al 3, Yahweh respondió a Moisés, ahora verás lo que yo voy a hacer a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yahweh, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. Sin embargo, noten ustedes que aquí cuando está a punto de hacer el pacto con Moisés, menciona a sus padres. Yo también soy el mismo que hice el pacto con Noé, soy el mismo que ratifiqué mi pacto con Abraham, lo hice con la descendencia de Abraham por medio de Isaac y lo hice con la descendencia de Isaac por medio de Jacob y ahora lo hago contigo. Vean Éxodo capítulo 6, seguimos en el 4 y 5. También establecí mi pacto con ellos. ¿Con quiénes? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ya lo leímos ahorita con Abraham.
¿Cuál pacto? De darles la tierra de Canaán, la tierra de que fueron forasteros y en la cual habitaron. Pero ahora se lo está diciendo ¿a quién? A Moi, ¿verdad? Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y me he acordado de mi pacto. Ojo, ojo, está otra vez hablando del pacto. Y como Dios juró bajo sí mismo ese pacto, dice, yo me he acordado de ese pacto que hice con Noé, ese pacto que hice con Abraham, ese pacto que ratifiqué a sus hijos, me he acordado ahora de mi pueblo, Israel, que está batallando aquí en Egipto. Y entonces empieza a platicar con Moisés y le dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, Moisés, ustedes serán, el pueblo de Israel, mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¡Wow! Qué maravillosas palabras de Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y otra vez, cómo Dios está ratificando su pacto. ¿Ven? Sí, y yo lo que quiero que noten ustedes, hermanos, es que si para Dios es importante esto de hacer un pacto con nosotros, hermanos, pongamos de nuestra parte en lo que a nosotros corresponde dentro del pacto del Señor, siendo obedientes a la palabra del Señor. Éxodo 20, 1 y 2, por eso dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y ahí empiezan, ¿qué creen? Los 10 mandamientos. Y estamos acá en Éxodo 19, 5 y 6, y luego lo que dice el Señor, ¿verdad? Es mostrarle los 10 mandamientos, ¿sí? Vean la relación especial que se va a dar entre Dios y su pueblo. Ven cómo ahí está hablando de que serán una gran nación. Y vean cómo se nota aquí que lo único que Dios espera es obediencia para que se guarde su pacto eterno. Obediencia. Y entonces dice, yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Vamos a trazar el puente. Vamos a trazar el puente. ¿Sí? Hebreos 11, versículo 24 al 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero vean, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Si guardan mi pacto, serán mi especial tesoro. Él tenía su mirada puesta en el galardón. ¿Cuál es el galardón? Ustedes van a ser mi especial tesoro. Estarán por encima de todos los pueblos. Me serán un reino de sacerdotes. Serán gente santa. ¡Wow! Ese es el galardón. Eso es lo que Dios le estaba prometiendo a Moisés. ¿Se dan cuenta? Y es lo mismo que nos promete a nosotros. Dice Hebreos 9, 18 al 20, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, dice, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. O sea, Moisés sella el pacto con la sangre, ¿verdad? Con la sangre del holocausto. Y Dios sella el nuevo pacto con nosotros. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Y con esto ya vamos a ir terminando, hermanos. El nuevo pacto dice, Jeremías 31, 31 y 32. He aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres, o sea, no se parece al pacto que hizo con Moisés, que acabamos de leer, este pacto para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque en esa ocasión ellos invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. ¿Ven? Está hablando, ¿por qué menciona Jeremías que Dios fue un marido? Porque otra vez está hablando
o está haciendo una analogía de lo que es el pacto matrimonial, donde los dos, tanto el marido, el novio y la novia, se comprometen para cumplir su parte del pacto dentro del matrimonio. Y el puente es Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, a quienes, a los demás, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra. No escucharon la voz de Dios, no escucharon la voz de Moisés, porque no iba acompañada de fe en los que la oyeron. Pero nosotros sí tenemos fe. Y dice Jeremías, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Eso es lo que ha hecho ahora el Señor en nosotros. Mediante el poder de su Espíritu Santo ha escrito y ha puesto su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Y por eso dice Dios, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Te das cuenta? Por eso el Señor ha puesto su ley en nosotros. Incluso los seres humanos que no conocen los 10 mandamientos, saben que en la ley dice, por ejemplo, en los 10 mandamientos dice no hurtarás, no robarás, no asesinarás, no esto y lo otro, no esto y aquello. Y aún los seres humanos que no conocen de la ley, que nunca han leído la Biblia, saben que es malo robar, saben que es malo decir mentiras, saben que es malo. ¿Por qué saben que es malo todo eso? ¿Quién puso en su mente y en su corazón esto? Dios. Dios. Y cuando Dios pone su Espíritu Santo en ellos, por eso dice, se les revela, se les caen de los ojos como escamas esa revelación. Pablo sabía todo esto y después de que tuvo ese encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco, ¿verdad? Quedó ciego, pero después recibió revelación de Dios. Como quien dice, le cayó el 20 de todo lo que había estudiado en la Biblia. Jeremías 31:34, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno enseñará a su hermano. Yo ya no voy a tener que darles estas clases, hermanos. Ya ninguno de nosotros en los tiempos finales diciendo, conoce a Yahweh porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, ahí está, Hebreos 12:24, ya. ¿Cómo es mediador? Por medio de la sangre rociada, que habla mejor que la del sacrificio de Abel, la sangre del Señor Jesucristo, entregada por nosotros. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Me fui muy rapidito, porque sí estaba larga la clase. Me fui muy rápido. Pero ya vieron cómo todos estos pactos, los vimos desglosando, fuimos desglosando uno por uno, pero todos aterrizaron en el pacto eterno, en el pacto del fin de los tiempos, en el pacto de nuestros tiempos, el pacto de Dios con nosotros, que es precisamente Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Sí? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Muy bien, excelente. Déjenme detener la presentación y guardar el video. Y ya todo lo demás podemos platicar, ¿verdad? Para que no quede el